Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases de fundamentos de programación. Bien, vamos a hablar un poquito más sobre el lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es una herramienta que permite desarrollar software de computadora, del mismo modo que nos permiten una comunicación humana con la computadora y se emplean para diseñar e implementar algoritmos. ¿Con esto qué quiero decir? Siempre vamos a usar un lenguaje de programación para crear nuestros programas y usamos este precisamente porque es más fácil la comunicación entre las personas con la computadora o con un equipo de cómputo. Para que un lenguaje de programación nos funcione y podamos crear programas, necesitamos elaborar el código fuente. El código fuente es simple y sencillamente la versión original de un software. Básicamente es lo que nosotros estamos escribiendo dentro de la computadora que se pueda leer por un ser humano y que a través de ciertos procesos pueda convertirse en un código ejecutable o en un programa de software, según sea el caso. Bien, para los que estén escuchando esto en formato podcast, pues no se van a dar cuenta, pero en el formato video hay una serie de diapositivas que van a estar girando para que de alguna manera lo que estoy mencionando aquí tengan un poco de refuerzo visual, pero no son necesarias, simplemente podemos continuar con la versión de puro audio. Bien, ya tenemos lo que es un código fuente. Básicamente es la versión original del software, es decir, es tal cual como yo lo escribí en una computadora. Regularmente es en texto plano. ¿Qué me refiero con texto plano? Simplemente es un archivo con código que se puede leer prácticamente desde cualquier editor de texto. Solo pueden abrir con un bloc de notas, que generalmente se puede leer por los seres humanos. Generalmente, no siempre. Bien, vamos a hablar un poco de la clasificación de los lenguajes de programación, y hay muchas maneras de clasificarlos. Una es a través de su implementación. Por ejemplo, un lenguaje puede ser compilado o puede ser interpretado. Un lenguaje compilado tiene tres etapas. Una etapa de análisis, que a su vez también se basa en tres, que es el léxico, sintáctico y semántico. Tema para otra materia, no se preocupen. Otra que es la síntesis, que es la generación de código intermedio o de código objeto, según sea el caso. Y una de optimización y enlazado, que es cuando, como su nombre lo dice, se optimiza y se enlaza para crear un ejecutable. Del otro lado tenemos a los lenguajes interpretados, que como su nombre lo dice, interpretan, y esto implica que va leyendo línea por línea el código fuente y es ejecutado inmediatamente. No es como si existiera una ventaja o desventaja el usar uno u otro, todo depende del caso. Generalmente los lenguajes compilados son más rápidos que los lenguajes interpretados, pero no siempre aplica. También debo decir que hay lenguajes que son intermedios, compilados e interpretados. Eso significa que tienen combinaciones de ambos. De hecho, probablemente el lenguaje que vamos a trabajar, que es Java, pues cae en esta categoría de ser compilado y interpretado. Pero eso es tema para otro momento. También, ya alguna vez lo habíamos mencionado, los lenguajes también se pueden clasificar en torno a su nivel. Hay de bajo nivel, que es básicamente el lenguaje ensamblador. Hay lenguaje de nivel medio, que combina algunas operaciones que son fáciles de entender con cosas que vienen en ensamblador, y de alto nivel, que se supone busca parecerse lo más que se pueda al lenguaje coloquial o al lenguaje natural. Ahora, ¿cómo vamos a resolver problemas? Bien, a menudo cuando atacamos algunas situaciones de programación debemos de seguir cierta metodología para poder resolver los problemas. Para eso vamos a comenzar con el método de las 6D. Y se llama el método de las 6D porque cada uno de los pasos empieza con la letra D.
la cual es descripción del problema, definición de la solución, diseño de la solución, desarrollo de la solución, depuración y documentación. Cuando hablamos de la descripción del problema se refiere a tal cual como nosotros nos encontramos un problema. Si por ejemplo nuestra necesidad o nuestro problema, porque también a veces es una necesidad, es sacar el promedio de ventas de una tiendita de juguetes artesanales. Bueno, ahí yo necesito sacar un promedio y eso implica que tengo que sumar todas las ventas y luego tengo que dividirlas. Yo tengo ahí una descripción del problema, sacar un promedio y que es de una tienda de artesanías, es un promedio de ventas. Luego tenemos la definición de la solución. Aquí es cuando, por ejemplo, en el pseudocódigo yo les pido, plantéense cuáles son los datos de entrada y cuáles son los datos de salida. En mi ejemplo de el promedio de ventas de una tiendita de artesanías, pues ¿qué es lo que necesito para sacar el promedio? Para empezar, los valores de las ventas. Yo necesito sumar cada uno de los valores de las ventas para poder sacar el promedio. ¿Qué otra cosa más? Pues también saber el número de ventas. Este lo puedo pedir o lo puedo obtener. Por ejemplo, yo puedo agarrar y decirle al usuario, agrega una venta. Y ya, el usuario agrega una venta. ¿Desea agregar otra? Pues si me dice que sí, pues agrego otra. Entonces ahí yo voy contando y ya llevamos 2. Le vuelvo a preguntar, ¿desea otra venta? No, pues que sí. Vuelvo a sumar la venta y ya no tengo 2 ventas, tengo 3. Entonces ahí depende, a veces el número de ventas puede ser un dato que sí lo puedan pedir o puede ser un dato que ustedes pueden deducir. En fin, mis valores de entrada por lo menos es la suma, más bien el valor de cada una de las ventas para poder sacar el promedio. ¿Y qué es lo que voy a obtener como datos de salida? Pues el promedio de las ventas que debo realizar. Curiosamente yo en este momento ya les he manejado que en su pseudocódigo me colocan esta parte de la entrada y de la salida. Y es que esto es precisamente lo que abarca el número 2. El identificar qué necesito y qué voy a obtener. Y luego pasamos al diseño de la solución. En el diseño de la solución es aquí donde ya hacemos propiamente nuestro pseudocódigo y también creamos un diagrama de flujo. Esto nos sirve para saber cómo vamos a solucionar el problema. Y se llama diseño porque aquí es donde yo enfrento los primeros retos que puedo tener. Por ejemplo, el que puede ser en qué variables voy a ocupar y de qué tipo tienen que ser para poder realizarlo. A veces ustedes dicen, pues tengo los valores de entrada, pero a lo mejor necesitan hacer ciertas operaciones y eso requiere más variables. Dentro del diseño de las soluciones donde yo me doy cuenta de este tipo de situaciones. También me ayuda a visualizar qué operaciones son necesarias para llevar a dicha solución. Pero específicamente para este paso siempre va a tener su pseudocódigo y va a tener su diagrama de flujo. En el número 4 es el desarrollo de la solución. En el desarrollo de la solución se refiere a pasar mi diseño de solución, que es un pseudocódigo, un diagrama de flujo, a un lenguaje de programación. El que sea de mi interés según sea el momento. Dentro de este desarrollo de la solución yo tengo que pasarlo a la computadora y tiene que pasar por un proceso ya sea de compilación o de interpretación según el tipo de lenguaje. Una vez que mi programa no tiene errores y ya pasó por este proceso de compilación o de interpretación, paso al número 5, que es la depuración. La depuración es ejecutar el programa y darle valores, tanto válidos como inválidos. La idea es que cualquier programa, independientemente, si tiene valores válidos debe funcionar correctamente y si tiene valores inválidos debe de decir al usuario de la computadora que hay algo mal en el programa. Esto implica que puedo tener errores. También puede ser que mi solución realmente no llega a dar eso, una solución a un problema, o que me quede corto. Entonces la depuración es en el momento en el cual yo me doy cuenta de si mi programa funciona o no. Y si no funciona, tengo que regresar al paso 3 para diseñar una nueva solución.
ya sea corrigiendo mi pseudocódigo y corrigiendo mi diagrama de flujo para volverla a reimplementarlo en el número 4 con un código fuente y su posterior compilación e interpretación. Una vez que yo ya detecto que no tiene ningún problema y que ya funciona correctamente, paso a la documentación, donde yo voy a colocar ciertos comentarios para saber de qué va mi propio programa. Les puedo decir que en mi experiencia como desarrollador, que a veces el peor enemigo de un desarrollador es él mismo, pero una versión anterior a él hace algunos años. Si ustedes leen el código que ya tiene algún tiempo, van a notar que hay cosas que no cuadran igual. Al final de cuentas, ustedes van evolucionando y van mejorando sus habilidades. Entonces, eso es algo que deben contemplar. Bien, ¿qué es lo que sigue? Hasta ahorita lo que hemos estado abordando es el número 1, número 2 y número 3. Vamos a seguir extendiendo algunas cosas del número 3 porque nos hace falta ver más operaciones. Y posteriormente en el siguiente tema, no en este, sino en el que sigue, tema unidad, acuérdense que en el tema manejamos un tema como si fuera una unidad. Vamos a pasar a realizar un poco de código fuente y algunos programas. Pero por ahora vamos a mantenernos en diagramas de flujo. Sin más por el momento, hasta luego.